ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Estamos a lunes 15 de junio de 2015 y sería el equivalente del 28 de Sha'ban, 28, 27, diferentes fechas para diferentes lugares de Sha'ban de 1436. Eso quiere decir que estamos a muy pocos días del sagrado y bendito mes de Ramadán. Inshallah, antes de pasar a detallarles las diferentes vías y direcciones que tienen ante ustedes para hacernos llegar sus dudas, doy la bienvenida, como siempre, a mis dos queridos compañeros, Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Y Tawfiq al-Shaddad al-Harab. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Dos compañeros, dos hermanos, dos amigos que siempre están a la disposición de todos ustedes, iluminan este plató con nosotros, alhamdulillah, y están al servicio de todos. Este servicio que les prestamos de contestar sus consultas lo cumplimos solo gracias a su participación y su colaboración con nosotros a través de estas vías que paso a detallar, que es el número de teléfono de Consultas Islámicas y de Córdoba Internacional TV, que es el 911 73 02 51. 911 73 02 51. Si llaman desde fuera de España, simplemente marquen el prefijo del país, que es 0034, y el resto del número. También tienen el correo electrónico, que es consultas@cordobainternacional.com, y también en la página de Consultas Islámicas en Facebook. Estas vías ante ustedes para hacernos llegar sus preguntas. Pero antes de empezar a recibir sus preguntas, que nos pueden llamar desde ya, vamos a plantear un tema, digamos, a hablar entre todos, y es el tema de cómo prepararse y qué programa o esquema tener para el mes de Ramadán, para organizar bien el tiempo, sacar provecho de este mes tan bendito y beneficiarse al máximo. Antes de pasar al tema, tenemos la primera llamada ya. Tenemos con nosotros a la hermana Sara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Adelante, hermana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Estuve hablando con ustedes la semana pasada, el jueves, Sí. y era sobre que me iban a hacer practicar una FIV, un in vitro. Sí. Hoy, alhamdulillah, se ha pasado bien. Alhamdulillah. Y mi pregunta es la siguiente. Para rezar tengo unas pequeñas pérdidas. ¿Es valable el rezo o no? Entendido. ¿Alguna pregunta? No coinciden con el periodo, Sí, ¿no? y por ejemplo, quiero saber si da positivo del embarazo, ¿se hace Ramadán normal? Ajá. Entendido. ¿Alguna pregunta acerca Sí, de...? sí, No. esas pérdidas coinciden con el periodo, con la fecha de su periodo. No. ¿O son por el tema del Es tratamiento solamente hormonal? por la extracción de los óvulos. Vale. Entendido. Barakallahu fiki, hermana Sara. Inshallah contestamos a sus preguntas. A vosotros y buen Ramadán. Gracias. Igualmente. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vamos a empezar con las preguntas de la hermana Sara y ya pasamos al tema que planteé, inshallah. Adelante. Si son, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Respecto al tema del sangrado o las pérdidas que menciona la hermana, no se consideran menstruación, por lo tanto puede rezar y puede llevar las prácticas que precisan de la purificación, y no es un impedimento en ellas. O es un impedimento en ellas el tema de la menstruación, porque se considera un dam fasad o dam illa, ¿no? Un sangrado posoperatorio, un sangrado relacionado con algún desajuste hormonal o con alguna herida, etcétera, ya que le han practicado, digamos, la fecundación in vitro, y a la hora de fecundar colocar el óvulo, pues normal, digamos, en esa manipulación quirúrgica, pues sufra alguna que otra herida o algún que otro sangrado. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es renovar, mientras tenga persistentes esas pequeñas pérdidas, renovar en cada oración
su purificación, su ablución, su tahara sughra, el wudú, y rezar tranquilamente y llevar a cabo todas las prácticas que precisan de una purificación. Barakallahu fik, que insistimos en que tiene que renovar simplemente la purificación menor, que es el wudú, y no la mayor. En el caso de que sea muy los... persistente, Sí. el que sea continuo ese sangrado y que le coincida en los momentos de oración. Si es a lo largo de todo el día, no para, no cesa, renueva la purificación al wudú, la ablución para rezo, y puede juntar los rezos, juntar el Dhuhr con el Asr para facilitarle y también el Maghrib con el Isha. Y en caso de que no sea tan insistente o tan persistente, puede, si no, digamos, se interrumpe ninguna de sus abluciones, las puede mantener, y en el caso de que note que tenga esa pérdida, renueva la ablución. Barakallahu fik. Hermano Taufik, la segunda pregunta de la hermana Sara acerca de su ayuno durante el mes de Ramadán, teniendo en cuenta, inshallah, que todo haya salido bien y se haya quedado embarazada con esta intervención de fecundación in vitro. Primero, alhamdulillah, felicitamos y nos alegramos por la hermana. Por supuesto. La misma línea que explicó el hermano Mohamed, lo que es válido para las oraciones es válido para el saum y para el ayuno. Su ayuno es válido, inshallah, salvo si el médico o si ella se encuentra en una situación que le perjudica, me refiero a su salud en estas cosas, puede romper su ayuno y optar, inshallah, después de Ramadán, cuando se encuentra en mejor situación, de recuperar estos días. Barakallahu fikum. Les recuerdo el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, si quieren plantear una pregunta relacionada con Ramadán o con cualquier tema relacionado con el Islam y la jurisprudencia islámica. Mientras tanto, inshallah, vamos a tratar el tema que lancé al principio, que es pues cómo prepararse, cómo tener, digamos, un esquema de tiempo, de actividades durante el mes de Ramadán, y así, inshallah, sacarle todo el provecho posible. Tenemos que tener claro y tenemos que ser conscientes de la gran bendición de este mes, ¿no? Sí. Como hemos dicho en otras ocasiones, es un mes de bendición, de misericordias, de perdón, de salvación. El mes en el que Allah subhanahu wa ta'ala abre las puertas de su adoración, facilita el camino para acercarse hacia Él y volverse hacia Él, y multiplica la recompensa a sus siervos y acepta a todos aquellos que vienen con una intención sincera, una devoción, ¿no? Y todo aquel que ayuna Ramadán con fe y devoción, y todo aquel que vivifica las noches de Ramadán con fe y devoción, Allah subhanahu wa ta'ala le perdona los pecados cometidos. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: lillahi utaqa'u min an-nar fi Ramadan wa dhalika kulla layla. Allah subhanahu wa ta'ala salva del infierno a muchas personas, a muchos de sus siervos, cada noche de Ramadán. Cuando hablamos de salvación, hablamos de algo muy, muy importante, algo que puede cambiar nuestras vidas. Si Allah te salva del infierno y te prescribe de aquellos que ha aceptado, significa que toda tu vida se va a encaminar en el bien y vas a acabar en el paraíso, inshallah ta'ala, aunque te descarrilas de alguna manera del camino, y aunque desobedezcas, y aunque cometas errores, siempre vas a estar, inshallah ta'ala, en la complacencia, en la obediencia de Allah, porque Allah ha determinado por su voluntad aceptarte y salvarte del infierno. Tu destinación. Tu destinación final es el paraíso, y Ramadán es la época para conseguir eso. Si somos conscientes de esto, no vamos a desperdiciar ningún momento de Ramadán, ningún momento de día ni de noche, y vamos a esforzarnos al máximo para poder alcanzar ese perdón y esa misericordia. Pero para ello debemos de destacar, debemos de distinguir, porque también he mencionado en diferentes ocasiones que Ramadán es la temporada de la competencia por excelencia, y todo el mundo se acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, y es difícil realmente de destacar. Todo el mundo ayuna, todo el mundo reza, todo el mundo recita el Corán, todo el mundo hace rezo nocturno. Por lo tanto, ¿cómo vas a destacar si haces lo mismo que hacen los demás? Incluso los demás hacen más. Hay gente que va a la Umra, hay gente que dedica todo el mes a la adoración en la Meca o en la Medina del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gente que recita el Sagrado Corán, imames que rezan día y noche, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que hacer algo por encima de todo el mundo y distinguir y destacar ante el ojo de Allah subhanahu wa ta'ala con la sinceridad de nuestros corazones para poder alcanzar los beneficios, y hay que esforzarse desde el primer momento hasta el último a través de un programa bien definido, inshallah ta'ala, que podemos detallar. Barakallahu fik. Enseguida lo detallamos. Como bien has dicho, hay que hacer algo excepcional para destacar de entre todos los musulmanes que en realidad en Ramadán rezan por las noches, ayunan durante el día, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso con que destacamos tiene que, digamos, emanar desde dentro, desde el corazón. Barakallahu fik. Antes de pasar contigo,
Hermano Taufik, otra llamada de Karen desde Torrejón de Ardoz, cerca de aquí de Madrid. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Mira, yo tenía dos preguntas que hacer. Voy a tener ahora una niña y quisiera saber si el nombre de Samira es nombre musulmán. Samira, con S de Sevilla. Sí. Samira, entendido. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la otra es que yo tengo un niño de 2 años y medio y por tema de embarazo y eso no podemos viajar a Marruecos este año. Sí. Entonces queríamos saber si aquí en Madrid se puede hacer algo, o por aquí, la circuncisión para el niño. Circuncisión, vale. ¿Y cuántos años tiene, disculpa? 2 años y medio, cumple 3 este año. 2 y medio, entendido. ¿Alguna otra duda, hermana Karen? No. Barakallahu fik. Gracias por su llamada. Salam alaikum. Gracias. Bueno, 2 preguntas de la hermana Karen acerca del nombre de su hijo, de su hija, Samira. Desde un punto de vista islámico, si es aceptable. Sí, totalmente aceptable. Viene de Samar, las veladas por las noches. Sí. Y de ahí Samir para los masculinos y Samira. No hay ningún problema, es un nombre bonito. Sí. Lo hemos mencionado antes, pero una regla general o una base desde la cual partir los nombres en el Islam, ¿cuáles son los aceptables? El Islam pone en hincapié la importancia de los nombres, sobre todo en el desarrollo psicológico y de esta identidad y de la propia personalidad del niño. Por eso insiste en elegir bien los nombres a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y las condiciones que pone, que sean bonitos, que tienen un significado muy bonito, acorde a la Sharia islámica. Y lo mejor también que tiene que ver con nuestra historia islámica, nombres de profetas, de sahaba, nobles compañeros y nobles compañeras, y solamente, si no es en este caso, también del idioma árabe, pero con un significado muy bonito que ayude, inshallah, al desarrollo de esta personalidad islámica. También pueden ser no árabes, ¿no? También no árabes teniendo la misma condición. La segunda pregunta, hermano Mohamed Said, su hijo tiene 2 años y medio y quieren hacer la circuncisión a este niño. Es una pregunta que se hacen muchos padres, ¿no? ¿Cómo hay que proceder, ¿no? ¿Aquí en Madrid o en el resto de España? Bueno, desconozco la realidad de las otras comunidades, ¿no? Pero aquí en Madrid yo creo que el sistema de salud público lo cubre. Es una operación quirúrgica, como puede ser la fimosis o otras intervenciones parecidas. Lo único que los médicos, creo, los facultativos en este caso, se pueden atener al derecho de objeción en el caso de que no quieran desarrollarlo. Por lo tanto, tiene la opción privada. La sunna es a partir del día 7 del nacimiento del niño y luego pues lo antes posible sería lo mejor y sería lo beneficioso, pero si tardan varios años se puede llevar perfectamente. No tiene por qué ser en un país islámico, sino tiene que ser llevado por alguien de confianza, algún médico, digamos, especialista. Si es un médico musulmán, es preferible. Que yo sepa, hay una clínica en la ciudad de Toledo de un médico palestino, si no me equivoco, que también lleva a cabo ese tipo de intervenciones, y aquí en Madrid también creo que en la mezquita de Estrecho puede también informarse ahí, donde hay médicos sirios y palestinos que llevan a cabo esta práctica en clínicas privadas. Tiene la opción pública si se lo acepta su médico y se lo financia la Seguridad Social, si no tiene la opción privada que lo puede llevar a cabo de la mano de médicos musulmanes en clínicas privadas. El coste, creo que son alrededor de unos 200 euros por ahí. Y lo puede hacer perfectamente. Has mencionado la opción de la sanidad pública. Eso quiere decir que el facultativo que lleva a cabo esta intervención no tiene por qué ser musulmán. No tiene por qué ser musulmán, pero sí, en el caso de que tengamos un médico musulmán especialista en este tipo de intervenciones, sería preferible. Barakallahu fik. Hermano Taufik, vuelvo contigo con la pregunta el tema que lancé al principio acerca de Ramadán. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tenemos que prepararnos, especialmente a la hora de organizar y aprovechar el tiempo?
Pues son estos momentos benditos que nos brinda Allah subhanahu wa ta'ala, de ahí como todos los musulmanes y las musulmanas deben aprovechar este bendito mes como un curso intensivo, y de ahí que su luz se proyecta para el resto del año. No quiere decir que esto nos vamos a preparar durante este mes y luego ya lo que pasa, las mezquitas se llenan, el Corán se termina su recitación, pero pasando el mes de Ramadán la situación es bastante crítica. Pero nosotros vamos a tener un espíritu bastante positivo y supongo que todo pues anhela este mes y esta aspiración de llegar, alhamdulillah, sano para pasar lo mejor posible, aprovechando las bendiciones de Allah en este sagrado mes. La preparación espiritual es la mejor, es un mes espiritual por excelencia, es un momento para incrementar nuestro imán, haciendo mucho dhikr, recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, mucha recitación del Corán, es el mes del Corán por excelencia. De ahí nuestros sabios, el Imam Malik se dedicaba por completo solo al Corán, dejaba el hadith, y sunna y sus clases y sus alumnos y solamente se dedicaba a la recitación y la contemplación, la meditación del sagrado libro de Allah subhanahu wa ta'ala, leyendo en el Corán como libro, no de memoria, y esto para él lo beneficiaba doblemente. También hay que tener esta faceta, nuestra sociedad, en un contexto, digamos, en nuestro, España en este caso, yo creo que la faceta social todavía no la hemos aprovechado como debería ser. ¿En qué sentido la faceta Pues es un mes donde si yo, el espíritu de Ramadán, me abstengo de cualquier tipo de comida y bebida por devoción, por imán y por fe y por ayuno. Hay gente que lo están pasando pues por hambre. Y este es el primer mensaje de Ramadán. No tienen más remedio que no comer. Exactamente, ¿no? y esta crisis dura la hemos visto y sus consecuencias bastante, digamos, dolorosas. Yo creo que los musulmanes, ciudadanos de este país, a ver si toman nota de aprovechar este mes, de dar mucha sadaqah, de organizar campañas. Soy consciente que las mezquitas realizan iftar, invitan a todo el mundo. Esto es un gesto positivo. Todo el mundo... Musulmanes y no musulmanes. Exactamente, se abren las mezquitas, alhamdulillah, para compartir esta comida con todo el mundo, empezando con la gente de la, digamos, del barrio, invitando a todo el mundo. Esto es un gesto bastante positivo. Ya compartimos estos comedores sociales, esta cultura, yo creo que hay que aprovechar estos valores positivos que tenemos. Pero más allá de la comida deben organizar, porque al fin de este mes tocará entregar el zakat. Los hermanos deben pensar en operaciones, en cómo invertir, en cómo si esto se toma de una manera científica, económica, no a la manera tradicional. Sí. Yo creo que debemos tener un poco, contextualizar nuestro Islam y sobre todo los valores sociales, espirituales de Ramadán. Y ahora es el momento que nos sentamos, que nos proyectamos este mensaje de Ramadán. De esta manera será muy, muy importante. Otra preparación muy requerida, y siempre la hemos mencionado en más de un capítulo, y creo que los hermanos y las hermanas musulmanes es un momento de descanso espiritual, y ahí es lo mejor para aprender un poco de fiqh, de jurisprudencia islámica, sobre todo los temas relacionados con el ayuno. De ahí muchas preguntas y dudas. Leyendo estos libros básicos, por lo menos, yo creo que se van a aclarar muchas dudas y muchas preguntas, y ahí evitamos cometer ciertos errores a la hora de ayunar de la manera que requerida por Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo mejor sería también acompañar nuestra recitación del Sagrado Libro de Allah con un libro de tafsir. Me refiero a un libro básico, ¿no? O sea, paralelamente a la lectura del Corán. Exacto, sería mucho más beneficioso. Recitando el Corán incluso al lado, vamos a recitar el Corán en nuestras casas, vamos a recitar el Corán detrás de nuestros imames durante los rezos de Tarawih. Y yo creo que es una preparación, si no la acompañamos con un libro de tafsir que nos explica, que nos interpreta lo que estamos recitando, lo que estamos rezando, en este mes no lo vamos a, digamos, si lo perdimos, recomiendo varios libros de tafsir, sobre todo los libros así como resúmenes de los libros de tafsir. Sí. Y también otra faceta olvidada para nuestros hermanos y hermanas, no proyectamos la Ramadán, su mensaje, su espíritu a los no musulmanes.
hacer una jornada de iftar, no solamente hay que invitar a los políticos, pero también hay que proyectar los mensajes presentación de lo que es. Presentaciones, hermanos que hablan muy bien el castellano, el idioma, que invitan a los religiosos de otras religiones, encuentros yo sé que este año Ramadán no va a coincidir con mucho año escolar, ya estamos en las puertas de las vacaciones. Invitamos a nuestros alumnos, a nuestros hijos que están en los institutos, en las universidades, que proyectan el mensaje de Ramadán. Sí. Ramadán no es algo de los propios musulmanes, Ramadán es patrimonio de toda la humanidad. Sabemos por sobras que el ayuno no solamente es algo propio de los musulmanes, como la propia Alía lo indica. O sea, Allah nos ha prescrito el ayuno igual como lo ha prescrito a las anteriores religiones. Yo creo que la comunidad musulmana debe proyectarlo el espíritu, los varios mensajes de Ramadán, culturales, salud, espirituales, religiosos, sociales, económicos, a esta sociedad no musulmana. Sí. Y estos son los valores que debemos enfocar porque los tenemos en común. Y así poco a poco podemos cambiar esta imagen nefasta que se tiene de nosotros a través de los medios de comunicación y a través de ciertos errores de unos cuantos de nuestra comunidad. Bueno, claro, sí, que una imagen negativa que intentamos nosotros también pues combatir y cambiar, inshallah, a través de la información que les brindamos. Antes de pasar con el hermano Mohamed Said, les recuerdo un número de teléfono que pueden llamarnos en cualquier instante, 911 73 02 51, como lo ven en la pantalla. Y mientras tanto te planteo la pregunta, tú, hermano Mohamed Said, ya que pues, especialmente en el mes de Ramadán ejerces como imam, lideras a mucha gente en el rezo. Digamos, ¿cómo tenemos que hacer en el mes de Ramadán para que nuestras vidas giren en torno del libro de Allah, el Corán y el rezo, en vez de hacer que nuestros rezos y nuestra lectura del Corán dependa o se subordine a las demás cosas? Yo aconsejo a los hermanos en este mes tan señalado que redacten un programa diario acorde a sus circunstancias laborales, de estudios, digamos, de compromisos sociales, etc. Si los hermanos que tienen vacaciones, por ejemplo, es una temporada estupenda, ¿no? Sí. Para aprovechar de la mejor manera del tiempo, aprender el Sagrado Corán, recitar lo máximo el Sagrado Corán, terminar su lectura varias veces, estudiar los preceptos del fiqh y dedicar, digamos, la plena adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y también los que trabajan, porque también popularmente o en el imaginario popular de los musulmanes siempre se ha relacionado el Ramadán con la inactividad física y el sedentarismo, todo el día durmiendo, los horarios de las oficinas cambian, por la noche comiendo y trasnochando, y la producción se para, ¿no? Y es totalmente lo contrario. Cuando hablamos de la historia del Islam, todos los grandes logros de la historia del Islam, en las grandes batallas en la historia del Islam se desarrollaron en un mes de Ramadán, mientras los musulmanes estaban en ayuno. La primera batalla de Badr se desarrolla un 17 de Ramadán, y muchísimas más batallas y muchísimas más victorias y grandes logros de la Umma en este mes sagrado en la historia del Islam fueron en ese mes sagrado, mientras los musulmanes estaban en ayuno. Por lo tanto, es un mes de actividad, es un mes de producción, y en el ámbito de la adoración tiene que ser máxima. Un programa diario donde se cuida muchísimo a las obligaciones, al fara'id, porque dice Allah en el hadith al-Qudusi: "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh". De las mejores obras con las cuales se puede acercar a mí, mi siervo, son las obligatorias, el rezo obligatorio. No faltar al rezo obligatorio en ningún momento. Los que puedan acudir a la mezquita, alhamdulillah, y tienen la posibilidad de hacerlo en congregación, tienen que estar ahí, porque al fard bi sab'in, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith, el acto obligatorio se multiplica por 70, su recompensa se multiplica por 70. Otra cuestión importante a tener en cuenta es proteger nuestro ayuno de la obscenidad y proteger nuestro ayuno de las faltas, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "Man lam yada' qawl az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu". Aquella persona que no abandona el falso testimonio, la obscenidad, en el sentido de no abandonar las malas obras, Allah subhanahu wa ta'ala no le hace falta que abandones tu comida y bebida, porque la comida y la bebida en el Ramadán y fuera de Ramadán es algo lícito. Durante Ramadán nos abstenemos por cuestión, digamos, de adoración, en un tiempo, en una franja horaria, pero las otras malas obras son prohibidas dentro de Ramadán y fuera de Ramadán, por lo tanto debemos de evitarlas, y el ejercicio de voluntad y autocontrol que nos aporta el ayuno debemos de aprovecharlo de la mejor manera durante ese mes para, inshallah ta'ala,
corregir ciertas malas actitudes y ciertos malos hábitos. Luego, cosa fundamental es el Sagrado Corán, ya que es el mes del Corán. Por excelencia, nuestra relación debe de ser totalmente diferente, totalmente renovar esa relación con el Sagrado Corán, porque es el mes de la revelación. Todo el sagrado mes gira en torno a esa palabra bendita de Allah subhanahu wa ta'ala, por lo tanto, su lectura, su meditación, escucharlo durante los rezos nocturnos, ser cuidadosos también con las prácticas de Ramadán. At-Tarawih, los rezos nocturnos son específicos de Ramadán, no hay que abandonarlos, ni hay que ser negligente, ni ser perezoso a la hora de aprovecharse de ellos, porque si no rezamos por la noche de Ramadán no lo vamos a hacer en otros meses. Al-Fara'id, los actos obligatorios, el Sagrado Corán y las prácticas específicas del sagrado mes de Ramadán, junto al trabajo solidario y a la caridad, ya que el ayuno tiene que reflejar en nosotros esa actitud de valorar lo que tenemos y ser solidarios y caritativos con los que menos tienen. Barakallahu fik. Pues yo creo que en vuestras respuestas, vuestras explicaciones, se ha cubierto lo espiritual, lo religioso, las adoraciones y también lo social y también la concienciación de la sociedad que nos rodea acerca de este mes de Ramadán y de las adoraciones que se llevan a cabo durante él, como es el ayuno. Hermano Tawfiq, una pregunta que te planteo, un hermano nos plantea una pregunta bastante larga, intentaré resumirla. Jamal al-Din nos dice que existe un hadith en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que cuando uno está rezando, su rezo se puede interrumpir si pasa un perro, un burro o una mujer menstruante. ¿Este hadith es falso o es auténtico? Y si es auténtico, ¿qué significado tiene? Este hadith es bastante auténtico. Bastante auténtico. Sí, en el grado de nuestros sabios del hadith, ellos declaran los hadiths acordados entre el imam Bukhari y el imam Muslim son en el ranking número 1 de lo más auténtico. Sí. Después lo que ha sido relatado por el Bukhari, después lo que ha sido relatado por el imam Muslim, después lo que ha sido relatado por otros, pero utilizando las condiciones del Bukhari y Muslim, Sí. y después vamos bajando. No solamente está el Bukhari y Muslim, pero este ranking que ha puesto Pues nuestros sabios. dado que es auténtico, Sí. significa literalmente que si una mujer pasa, se interrumpe automáticamente el rezo, eso primero. Y segundo, ¿está el profeta sallallahu alaihi wasallam equiparando a una mujer con un burro, que Allah subhanahu wa ta'ala os honre y os dignifique, y también a un perro? ¿Está, digamos, poniendo a las tres cosas al mismo nivel? No, para nada. Esta es la pregunta del millón y te felicito por esta pregunta. La verdad es un hadith donde siempre hemos dejado hincapié a los hermanos nunca hacer una lectura superficial, literal. Hay que acudir a los libros de los sabios y hay que preguntar a la gente de recuerdo, como nos ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala. Hacer lecturas así rápidas, textuales, literales a las aleyas y los novios hadith, sin tener los mecanismos, el saber, sin preguntar a la gente de dhikr, pues podemos hacer bastante daño. El hadith es curioso. El imam al-Bukhari, que lo relató en su famoso libro Sahih, lo tituló Babu man qala anna as-salata la yaqta'uha shay. Capítulo, quien dijo que la oración no se interrumpe. No hay nada que interrumpe la oración o salat. Y citó este hadith que acabas de mencionar, pues interrumpe la oración la mujer menstruante, el burro y el perro. Sí. Y directamente citó la objeción y la réplica de nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que dijo que habéis comparado a las mujeres con burros y perros. Sí. Juro por Allah, el profeta de Muhammad, la paz y con él, rezaba, yo estaba en frente suyo, incluso en otro hadith también, en estado de menstruación. Esto es importante. Dos, para la gente que no sepa árabe, cuesta un poco la traducción en castellano, vamos a quedar cortos. Si dice que al-iqtiranu fi al-nadm la yani al-iqtiranu fi al-hukm. Citar las frases con este orden de uno y el otro, no implica el mismo veredicto. Por ejemplo, si te digo que... A ver, antes de pasar a la equiparación, si he entendido bien lo que has dicho, es que
la oración es imposible que la interrumpa cualquier cosa, ¿no? Esta es la opinión del jumhur, de casi todos los sabios, salvo el imam Ibn Hazm, que era su escuela Zahiriyya, textual, literal, y una opinión no la oficial, una opinión en la escuela Hanbali. Pero alhamdulillah, la otra opinión del imam Ahmad y el resto de los ulama y el resto de todos los sahaba, hubo este debate, opinan que salat no hay nada y nadie que lo interrumpe. Incluso otros ahadithis auténticos del mismo grado que pues dejan muy claro, de una manera explícita, que rezó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y pasó una mujer. Y no pasó nada, no dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que el rezo hay que repetirlo. Abdullah ibn Abbas con otros ahadith pasó también a un burro y no pasó y no dijo, y sabemos quién era Abdullah ibn Abbas. Creo que ha quedado claro este punto. El segundo punto has dicho que الاقتران في النظم لا يقتضي الاقتران في الحكم. Es una máxima de nuestros sabios en el ámbito de la lengua árabe, pero junto con usul fiqh. Sí, es decir, que cuando se juntan palabras en la misma frase no quiere decir que estén al mismo nivel. No, para nada. Un ejemplo concreto para nuestra audiencia, cuando digo, mi hijo pues tiene miedo de las arañas. De las arañas, de su padre y del perro. Nadie va a imaginar que el padre lo hemos comparado con... Entendido. Esta es muy explícita en el árabe. El Imam Malik, su opinión es muy famosa y su veredicto, junto con los nobles compañeros, que la salat no le interrumpe nada ni nadie. El Imam Shafi'i lo ha interpretado de una manera, incluso si vamos a hacer una lectura literal, dijo que lo que se corta, porque mucho más que interrumpir, es el khushu', esta concentración. Si al momento de rezar pasa una mujer, en vez de estar concentrado en tu salat, te centras en la mujer, un animal que acaba de pasar, pues esta concentración, que es el motivo de la recompensa del hasanat, puede pues quedar un poco disminuida. Esta es una opinión del Imam Shafi'i, que también podemos juntarla con la otra, aunque yo me quedo con la opinión del Imam Malik y la opinión de los sahaba, el jumhur, que nada ni nadie interrumpe. Y que ese hadith no se puede entender textualmente, literalmente, en absoluto. Querías decir algo, hermano Said, pero antes voy a atender una llamada. Tenemos con nosotros a la hermana Khadija desde Valencia. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, hermana. He tenido un parto en el 2006 en Ramadán. ¿Un infarto? Sí. Este año he podido devolver los días que de Ramadán, pero ese día todavía no sé cuánto. O sea, usted no sabe cuántos días tiene que devolver y aún no los ha devuelto, obviamente, ¿no? No lo he devuelto, los días lo he devuelto, pero el dinero, el fidia. No sé cuánto tengo que pagar. Entendido. Barakallahu fik. ¿Alguna otra pregunta, hermana Khadija? No, gracias. Gracias a usted. Ahora estás bien, ¿no, hermana? Sí, estoy muy bien. Bien, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gracias por su llamada. Hermano Mohamed Said, nos queda muy poco tiempo. La respuesta la dejamos hasta después de la publicidad. Inshallah, la puntualización que querías hacer. Sí, la puntualización es el tema del qata'. En el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que menciona esas tres cosas, no se refiere al ibtal. Los hermanos confunden el qata' con el ibtal. La invalidez. La invalidez o, digamos, la abolición es que el rezo ya se interrumpe en el sentido de que ya pierde validez. No, al qata' aquí, cuando juntamos el resto de los hadices, porque al hablar del paso de diferentes, en diferentes situaciones de alguien o de algún animal, etc., tenemos que tener en cuenta también la sunna de sutra, de rezar a algo cercano, y esa sutra tiene que tener una distancia. Por lo tanto, en una distancia corta, mientras el musalli está rezando y le interrumpe a alguien y pasa y vuelve a pasar o se mueve, hay un movimiento continuo, ahí se vulnera, se interfiere, se, digamos, afecta esa concentración.
Al-qat'u huna, digamos, la interrupción aquí se refiere a interrumpir la concentración, a menguar, digamos, la concentración y la emoción y el desarrollo del resto. Y además es una zona bastante limitada. Por eso el profeta Muhammad en otro hadith que dice que si pasa alguien lo tienes que parar, en el sentido de si pasa alguien en 1 metro de distancia, pero si tienes un paso de alguien a cientos de metros, y tenemos el caso de las circunvalaciones en la Meca y los orantes, mientras la gente está rezando sus tarawih, hay miles de personas y miles de mujeres están haciendo la circunvalación y pasan en cada vuelta delante de sus hermanos, y eso en ningún momento han dicho los sabios que interrumpe la oración. Por lo tanto, hay que diferenciar entre el qata mencionado en el hadith, que se refiere a interrumpir la concentración, no qata as-sala en el sentido de que una vez que pasa alguien pues se invalida la oración y tengo que repetirlo, sino la oración, el hadith de la yaqta'u as-salata shay ay la yubtiluha shay, es que no la invalida nada, sino el mismo orante si comete alguno de los anuladores o alguno de los actos que invalidan la oración. El paso de los demás, en todo caso, el profeta Muhammad dice, si pasa alguien, si alguien quiere pasar, pues digamos, no le dejes, y si no, pues impídele y recházale, pues, digamos, con fuerza, etcétera. Pero en todo caso, si pasa alguien, el que se lleva, digamos, el pecado o el que se lleva la responsabilidad es quien pasa, no el que está rezando. Por lo tanto, a la hora de, como decimos siempre, a la hora de sacar un juicio tenemos que tener todos los hadices relacionados con este apartado, el musalli, as-sutra, al-ibtal, mubtilat as-salah, el significado de la palabra qata en árabe, y luego las personas o los objetos mencionados en el hadith, si son específicos en sí o si no, lo que implica el paso de ese tipo de cosas. Barakallahu fik por esta aclaración. Inshallah, la pregunta de la hermana Khadija la vamos a atender, pero después de una pequeña pausa, unos pocos minutos, y volvemos enseguida en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Nos habían quedado una pregunta pendiente de la hermana Khadija desde Valencia, que lamentablemente tuvo un infarto en el año 2006 y recuperó los días que debía de ese Ramadán en el cual sufrió dicho infarto. Nos pregunta, ella no sabe el número de días y la cantidad que tiene que sacar en fidia, según ella. Por definición, si ya estaba enferma, ya está, alhamdulillah, con un motivo lógico y objetivo para no ayunar. Es suficiente recuperar los días no ayunados. Sí, es decir, ella ya ha hecho lo que debía hacer. Ha hecho lo que debía. El fidia en este caso ya no le toca, porque alhamdulillah ahora ya está en mejor condición, pero el motivo de no ayunar era por una enfermedad que, islámicamente hablando, es un motivo válido para ayunar. Solamente tenía que, y no se trata de una enfermedad crónica, en este caso su recuperación, alhamdulillah, es suficiente. Es suficiente. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir? Lo mismo que el hermano. Los hermanos confunden el tema de la fidia y piensan que también es una compensación a cualquier ayuno, ¿no? La fidia es para aquellas personas que tienen una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es que es una enfermedad incurable, que ya no hay esperanza de que mejore y siempre va a tener esa enfermedad, como puede ser la diabetes, como puede ser otros problemas cardiovasculares o cualquier otra enfermedad incompatible con el ayuno. No va a mejorarse, no va a recuperarse, por lo tanto compensa los días faltados del ayuno a través de la fidia. Pero las personas que puntualmente tienen algún problema que se considera como excusa jurídica y faltan al ayuno, compensan los días faltados con el ayuno de esos días, inshallah ta'ala, antes de que llegue el Ramadán. A veces se contempla también la fidia, según nuestras escuelas jurídicas, en los casos de que la persona sea negligente en la recuperación de la deuda y que lo retrase más de lo debido. Por lo tanto, ayuna y paga. En el caso de la hermana, por haber tenido una enfermedad puntual, un problema puntual, ya alhamdulillah se ha curado de ello, ha recuperado sus días, no tiene que pagar absolutamente nada porque ya está saldada la deuda. Barakallahu fik, les recuerdo el número de teléfono por si nos quieren plantear sus preguntas, es el 911 73
02 51, 911 73 02 51, nos pueden llamar en cualquier minuto. Les planteo algunas preguntas que nos llegan también a través de las redes sociales, a través de nuestra página de Facebook. Les animo a todos a seguirla y a interactuar con nosotros, tanto en directo como en otra ocasión a través de dicha página. Pues un hermano camionero dice que va viajando por diferentes puntos de España. Nos pregunta qué debe hacer durante el mes de Ramadán. ¿Tiene que ayunar todos los días o qué tiene que hacer? Y yo extiendo su pregunta, digamos, en relación con cualquier persona con trabajos forzosos, trabajos, digamos, que requieren muchísimo esfuerzo, personas que están, digamos, bajo el sol, de sol a sol, como se suele decir, albañiles, etc. ¿Tienen la obligación de ayunar especialmente si no pueden con ello? En el caso del hermano se contempla el permiso del viajero. ¿No? Sabemos que en el Ramadán se eximen de la obligatoriedad del ayuno diferentes categorías: las personas enfermas, las mujeres embarazadas, las mujeres que están dando el pecho y el viajero, ¿no? Y hay un debate si es cualquier viaje o si es el viaje que implica un esfuerzo, un sobreesfuerzo que es incompatible con el ayuno. Y realmente pues la opinión sólida es que es cualquier viaje, teniendo en cuenta las distancias, digamos, la duración de la estancia en ese lugar, etc. El hermano puede disfrutar del permiso si el ayuno para él es difícil, ¿no? Sí. Es costoso o es... Que no lo puede aguantar según la naturaleza de su trabajo. Sobre todo se conduce muchas horas y se tiene que trasladar entre diferentes puntos. En el momento, inshallah ta'ala, que esté residiendo tranquilamente en su lugar de residencia, en su ciudad, pues recupera esos días, ¿no? Tiene el permiso, por supuesto, pero ayunar es siempre lo mejor y lo indicado en los casos que no supone una sobrecarga, inshallah ta'ala, para que viva la bendición, ¿no? Y la peculiaridad del mes de Ramadán, inshallah ta'ala. Pero si no puede, tiene el permiso, por supuesto. El permiso está ahí, desde luego. Hermano Tawfiq, una pregunta algo parecida, también relacionada con el mes de Ramadán. Nos la acaba de enviar el hermano Khalid. Dice: Assalamu alaikum, una pregunta y es muy importante para mí. Llevo 2 años tomando tratamiento de ansiedad, ataques de pánico. Tengo dosis por la mañana y por la noche. Y me gustaría saber qué hago si dejo de tomar esta medicación durante el mes de Ramadán. Nos pide ayuda. Antes de pasar a contestar esta pregunta, tenemos al teléfono a Mariam. Salam alaikum wa Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estáis? Bien, lo primero, agradeceros el poder hablar con vosotros personalmente y en directo. Lo segundo, que tengáis un feliz Ramadán. Igualmente. Y mi pregunta es, yo estoy tomando una pastilla de tiroides, de hipotiroidismo, durante muchos años llevo ya, y me están diciendo que no puedo ayudar, que no puedo ayunar, que no puedo hacer el mes del Ramadán. Entonces mi pregunta es, ¿qué hago? Es que yo quiero hacer Ramadán y la toma es impotente, no sé. La hermana, ¿la toma es de cada 24 horas, cada 12, cada 8? No, una vez al día, por la mañanita. Una vez al día. Si cambias la toma diurna, la toma nocturna, ¿afectaría tu tratamiento consultándolo con el médico? Sí cambiaría, sí. Tendría, porque yo me imagino que cuando el médico a mí me ha dicho que me lo tome por la mañana, tiene que ser con abundante agua y luego tengo que esperar unos minutos y luego ya desayunar. Tiene que ser en ayunas. Entendido. ¿Alguna otra pregunta, hermana Mariam? Sí, me gustaría, por ejemplo, yo tengo mis niños, tengo la niña que ha cumplido 7 años, Amina, y tengo a Asdin, que tiene 10 añitos, y me gustaría saber, en relación a los niños, cuándo ya un niño, a partir de qué edad ya tiene que... son todo el mes, y los niños chiquititos, ¿cuándo empiezan a hacer el Ramadán? El mes del Ramadán, sí. Barakallahu, ¿alguna otra pregunta? No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz y muy contenta de este programa, la verdad, porque nos está ayudando a muchos musulmanes que no sabemos la arabía, por desgracia, como debe ser,
Alhamdulillah, y a nuestros hijos, sobre todo a nuestros hijos. Pues alhamdulillah, gracias por sus ánimos y que Allah subhanahu wa ta'ala le cure de esa condición que tiene también. Amén. Muchas gracias. Bueno, dos preguntas de la hermana Mariam. Antes de contestarlas, te había preguntado, hermano Sofía, acerca de la condición del hermano Khaled, ¿no? Que tiene esta toma de medicación y nos dice si tiene que hacer Ramadán obligatoriamente. Primero debe consultar con su médico el grado de su enfermedad. La toma de los medicamentos en estos casos es bastante complicada. Como dijo el imam Muhammad Said, si hay una posibilidad del cambio diurno a nocturno, pero si el estado ánimo psicológico y sabemos el tipo de estas enfermedades, que opte por el permiso de no ayunar y cuando alhamdulillah se encuentre mejor, sano, pues le tocará inshallah saldar y recuperar esta deuda. Sin fidia, ¿no? Simplemente recuperar un motivo lógico y que es la enfermedad. Hermano Muhammad Said, Una observación en este sentido, es necesario saber qué tipo de medicación está tomando el hermano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ansiolíticos, ciertos preparados farmacológicos son digamos, la vía de administración es la boca, por debajo de la lengua, son bucodispersables, flash, por lo tanto no se ingiere, no se traga. En ese tipo de medicamentos no afecta al ayuno, ¿no? Si se tiene que poner, es como los nitroglicerina para la gente que tiene sublinguales, o es un spray, etc. Si es sublingual, eso se absorbe en las mucosas, digamos, de la boca y se transfiere por, digamos, los conductos sanguíneos y hace efecto. No se traga por el estómago, no se ingiere, por lo tanto, no interrumpe el ayuno. Si su tipo de medicación es esa, no es incompatible con el ayuno. Lo que tiene que consultar si el ayuno en su estado sería bueno porque tendría, digamos, bajos niveles de azúcar, de glucosa, cambio efectivamente de ciertas hormonas, la serotonina, etcétera, y para ese tipo de patologías es importante. Entonces, que consulte si el ayuno es compatible o no, si se pueden cambiar las tomas, porque prácticamente el ayuno no es 24 horas, sino son en la franja diurna, desde la salida, desde el fajr, desde el alba hasta el ocaso. Por lo tanto, los hermanos que tienen una toma diaria cada 24 horas, si es en ayunas, pues lo mismo que se tomaban en el desayuno, antes de empezar se lo toma en el momento de romper el ayuno, para él es la primera comida, entonces media hora. O sea, antes en el momento de romper el ayuno se toma su medicamento, el hierro, la tiroxina, etcétera, y luego, pasado un tiempo, empieza a romper su ayuno y come. En el caso de que eso no afecta, se consulta con el médico. ¿Pasaría algo si cambio la toma diurna digamos, a una dosis nocturna? No pasa absolutamente nada, debes de ayunar. Si el ayuno no te afecta, ¿no? No afecta tu estado físico, no afecta tu estado anímico, etc. Si es algo muy estricto y la toma tiene que ser en su momento debido, etc., pues hay que respetarlo. Sobre todo siempre decimos que prima. En el caso de la hermana, digamos, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo son patologías crónicas que no tienen lamentablemente solución. Ojalá, inshallah, que se llegue a regular. En ese caso es una enfermedad crónica. Si su médico le dice no puedes cambiar la toma ni puedes dejar la medicación, paga la fidia y, alhamdulillah, así saldrá el ayuno. El hermano lo mismo, que nos explique qué tipo de medicación, si es de ese tipo que hemos mencionado y el ayuno es compatible con su estado, puede ayunar, si no, alhamdulillah, tiene el permiso. Si es ocasional, lo recupera cuando esté bien, si es crónico, paga la fidia y que Allah cure a toda persona que esté pasando por una enfermedad. Pues el hermano Khalid ahí lo ha oído, que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales, por ejemplo, inshallah se lo explicamos más. Si me permites, también hay un capítulo de prácticas del año pasado, inshallah, y está disponible en internet, que es específico los medicamentos del ayuno. Habla
todo tipo de medicamentos, las vías de administración, los tratamientos de asma, los aerosoles nasales, bucales, etcétera, los medicamentos, las transfusiones sanguíneas, las inyecciones intramusculares, etcétera. Sí. Los hermanos les sería muy útil, sobre todo los que se están medicando, inshallah, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, el ayuno y los medicamentos, prácticas del Islam. Pues prácticas del Islam, y inshallah nosotros también lo vamos a publicar tanto en la página de Facebook de Córdoba Internacional como en la página de consultas islámicas, para que se renueve esa información y se beneficie más gente. Hermano Tawfiq, la segunda pregunta de la hermana que nos ha llamado, que nos pregunta acerca de sus hijos, ¿no? De 7-10 años, nos pregunta cuándo empiezan su ayuno. ¿A qué edad? Primero, si me permites, la hermano Hisham, quería devolver el saludo a nuestra hermana. La verdad, gente como la hermana Mariam es la que nos dan estas alegrías y motivos para seguir trabajando para el servicio de nuestros hermanos. Que Allah bendiga a nuestra hermana Mariam y a su familia. Amén. Islámicamente hablando, desde el punto de vista jurídico, el ayuno empieza con el bulugh, con esta... cuando el hijo llega a la edad del adulto. A partir de esta edad ya empieza el taklif, esta responsabilidad legal. La pubertad sexual. Sí, esta palabra que no me salía. Sí. A partir de la pubertad sexual empieza el taklif, empieza la responsabilidad jurídica, digamos, desde el punto de vista islámico. Y esto, pues cada madre, cada padre, ya teniendo sus hijos, alhamdulillah, ya sabrá. Y de aquí también no es digamos, pero aconsejamos que los padres, madres y padres, que tengan un diálogo. La parte de la educación sexual en el Islam, hay mucha gente que la considera como un tabú. Ojalá un día si lo podemos debatir como un tema introductorio, porque el Islam, alhamdulillah, en este tema lo deja las cosas muy claras. Sin embargo, se aconseja, es bastante recomendable, como nos cuenta ciertas sahaba, las nobles compañeras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, educaban a sus hijos y a sus hijas al ayuno de una manera recomendar, nunca llegaron a obligar, al contrario, desde pues pequeños recomendaban el ayuno, la virtud del ayuno, incluso con temas de juguetes, les daban juguetes, les daban recompensas. Y siguiendo dos cosas, la edad de nuestros hijos y su estado, digamos, de salud. Y teniendo en cuenta el tiempo que hace, porque este año Ramadán estará con el calor, con el día más largo. Sí. Y de ahí poco a poco, si el ayuno, pues nuestros hijos lo podrían ayunar mediodía, unas cuantas horas, un par de días será lo mejor, inshallah. Barakallahu fikum. Tenemos una llamada, pero antes de pasar a la llamada, el hermano Khalid me acaba de contestar a través de Facebook. Me dice que muchas gracias, son dosis, 2 por la mañana, 1 por la tarde, son con agua, las 3 dosis, las 3 dosis en total, y tiene cita de nuevo con el psicólogo, y le va a preguntar si se pueden pasar, inshallah, a la noche, si no, también tiene el permiso que le acabamos. Sí, y aquí la opinión, insistimos, en aspectos jurídicos del ayuno, cuando se trata de cuestiones de salud, la opinión de los facultativos, los médicos, es fundamental. Sí. Nuestra opinión siempre es posterior al veredicto o al juicio de los médicos. Barakallahu fik. Una última llamada que vamos a atender de la hermana Huda desde Madrid. Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Una pregunta, pues la pregunta mía, pues mira, es que lo que pasa es que estoy embarazada de 6 meses y ahora quiero saber que si puedo hacer Ramadán o no sé, o la hago después. Sí, usted está embarazada de 6 meses, ha dicho. De 6 meses, sí. Sí. Y necesita saber si tiene la obligación de cumplir con el ayuno de Ramadán, ¿no? Bueno, yo físicamente sí puedo hacerlo sin ningún problema, pero lo que pasa es que me da miedo por el bebé, a ver que si, no sé, mucha gente me dice que no se puede o no sé, a ver. ¿Lo has consultado con tu médico? ¿Perdón? Que si lo ha consultado con su médico. Pues no. No. Vale, inshallah enseguida le contestamos. Barakallahu fik, hermana Huda. Salamu alaikum. Pues una breve respuesta, inshallah, para la hermana Huda. Breve respuesta. El ayuno no es incompatible con todo tipo de embarazo.
ni con todo tipo de lactancia, depende del estado de salud de cada mujer, de la fuerza física, de la fisiología de cada mujer, también del tipo de embarazo, si es un embarazo de riesgo, si es un embarazo seguro, etcétera, etcétera. Depende muchos factores. De entrada, el Corán, o la jurisprudencia, cuando habla del permiso para el hamil y el morda, para la mujer embarazada y lactante, no es abierto, sino para aquellas que el ayuno supone un riesgo, una sobrecarga, un sobreesfuerzo para la madre, un riesgo para el hijo, y así en el tema de la lactancia. Si la hermana puede tolerar el ayuno perfectamente, debe ayunar. Y si es un factor de riesgo para su caso, pues debe de no ayunar, debe de dejar el ayuno. Aquí la opinión médica es fundamental, ¿no? Su ginecólogo, el que lleva, o la matrona que lleva con ella, digamos, el historial del proceso de su embarazo, pues sabrá su estado. Es preferible en estos casos la consulta de médicos musulmanes, como siempre decimos, saben la esencia del ayuno, porque hoy en día lo que es el ayuno, musulmán y y sus beneficios para la salud, el feto, digamos, su manera de alimentación independiente de la madre, etcétera, son cuestiones técnicas, médicas y científicas. Si ella se encuentra en las mejores condiciones y está bien de salud y ha probado el ayuno y lo tolera, debe de ayunar, inshallah, y que Allah se lo acepte. Pero si digamos, la debilita, la deja sin fuerzas, lo pasa mal, se siente sobrecargada, etcétera, lo consulta con el médico, por supuesto tiene el permiso, inshallah, y una vez que, inshallah, termine ese embarazo bien y esté bien de condiciones de salud, lo recupera, inshallah. Barakallahu fik, que como has dicho, es fundamental también consultarlo con el médico. Nos quedamos sin tiempo, simplemente agradeceros vuestras explicaciones, Mohamed Said Alides, muchísimas gracias por todo. Y Tawfiq Saddad Al-Harraq, salam alaikum, muchísimas gracias por todo, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido y haber interactuado con nosotros. Les esperamos el jueves que viene, que a lo mejor es Ramadán ya, así que Allah subhanahu wa ta'ala lo traiga para todos ustedes con bendiciones y con muchísima bondad. Que Allah subhanahu wa ta'ala les proteja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى